que se someta el estatuto del docente a revisión. Buenas tardes, es un placer saludarle. Muy buenas tardes, Benedict, y a la gente en estudio, a todo el pueblo hondureño. En efecto, yo he puesto este llamado de atención para el pueblo hondureño, en el cual he sido muy enfático. Estoy muy seguro de la propuesta que he presentado el día de ayer en los medios de comunicación, porque desde el punto de vista mío, considero que esto puede darnos a nosotros una solución importante y verdadera en el tema de educación. Sin embargo, nosotros estamos abiertos al diálogo. Creo que esta es una muy buena oportunidad y demuestra altura de parte del sector magisterial para que podamos sentarnos. Yo no comparto las palabras de nuestro secretario de Educación, que dice que es culpa del magisterio. Aquí no es de buscar culpables. Todos hemos fallado, ha fallado el gobierno, han fallado los padres de familia, han fallado también los mismos docentes. Así que esta es una combinación en la que no hay que buscar culpables, sino que hay que dar una solución, pero me mantengo firme con mi posición, Ricardo, en el Congreso Nacional. ¿Y la reitera, por favor? La posición es que con 10 diputados, según lo dice la ley, presentar la pregunta para cuando se realice el plebiscito de referéndum, para preguntarle al pueblo hondureño y que ellos sean los que al final decidan sí, y la pregunta diría de esta forma: ¿está usted de acuerdo en que se derogue el estatuto del docente, sí o no? ¿Qué razones tiene? Bueno, las razones que tenemos es que ha colapsado nuestra educación. Realmente lo que me mueve a mí es el entender que los niños, los jóvenes de Honduras no pueden no pueden pagar la factura de las diferencias que hay entre el gobierno y entre el sector magisterial. Estoy claro que el gobierno comete muchos abusos y que no se le pagan a los maestros. Eso yo estoy claro, lo entiendo y es más, no lo comparto, pero también considero que si tenemos una garantía constitucional a la educación, nadie, ni el gobierno, ni los padres de familia, ni los docentes pueden atentar contra esa garantía y derecho constitucional que nuestra Carta Magna establece. Diputado, ya continúo con usted. Ahora consulto a la dirigencia magisterial, Martín Suazo, y al señor Padilla, que nos acompañan también en este pequeño debate para poner la situación. ¿Cuál es la posición del sector magisterial? Nosotros creemos que si amamos este país, lo más importante es emprender un diálogo. No nos sorprende las posturas del gobierno de la República, porque ha sido tradicional de todos los gobiernos nacionalistas lacerar las conquistas de las clases trabajadoras. Por ende, consideramos nosotros que lo más importante, en vez de generar un caos en nuestro país que necesita paz, tranquilidad, en una sociedad en la que está convulsionada, creo que lo más importante sería llamar a un diálogo de concertación para que podamos definir las estrategias en el sistema educativo para sacar adelante este país y brindar una educación de calidad. Yo creo que todos los educadores de este país estamos comprometidos para ello, y lo más importante en este momento, en vez de generar un caos, debería de ser llamar a un diálogo a la dirigencia magisterial, al Magisterio Nacional, conjuntamente con la Comisión de Educación del Congreso, con el Secretario de Educación, para que busquemos una alternativa de solución y podamos nosotros definir qué hacer para mejorar la educación de este país. Educación de calidad, ha dicho don Martín. Pero ¿cómo se logra esa educación de calidad si algunos sectores dicen ni se dan 200 días de clases? Estamos a 100 años de Costa Rica, que está ahí cerca, en términos educativos, señor Padilla. Bueno, Benny, muchas gracias por permitirnos esta forma de comunicarnos con el pueblo y con algunas autoridades que están atentos a este medio de comunicación. Creemos, como lo ha dicho el compañero Martín, y dejamos a la instancia pública de podernos sentar para que esos 100 años, para que 40 años, para 10 años de desventaja que tenemos contra otros países del mundo y de Centroamérica, podemos mejorarlo. Yo creo que en Honduras tenemos la capacidad técnica, pedagógica y legislativa, si esa fue la anuencia, para buscarle desarrollar el país a través del sistema educativo. Inmediatamente nos podemos sentar. Al interior del magisterio tenemos comisiones técnicas pedagógicas, nuestras organizaciones invierten mucho en la investigación y el desarrollo pedagógico para generarle al país una propuesta educativa. Yo creo que es oportuno que el diputado nos tome la palabra, que pueda hacer el canal con la Comisión del Congreso, pero que también vea la propuesta de que si el ministro de Educación o el grupo de autoridades de la Secretaría de Educación no compaginan con nosotros y con la Comisión, poderlos aislar para poder desarrollar un país que tanto lo merece y la población educativa a nivel nacional. ¿Es posible todavía un diálogo a estas alturas cuando su propuesta es ya, y la reitera, tiene 10 diputados y entiendo que hay hasta posiblemente más diputados a favor de esta propuesta suya? Sí, es correcto. Mire, la ley es clara, establece que solamente se necesitan 10 diputados para poder poner una pregunta de esta dentro del plebiscito de referéndum. La mayoría de diputados que al no ver otra luz, al no ver otra respuesta,
al no haber antes escuchado una posición a la cual yo aplaudo. Creo que eso es lo que Honduras busca, la reconciliación nacional. La posición de todos los diputados fue: hagamos una sesión a puerta cerrada sin medios, porque algunos quieren guardarse pues por el tema del magisterio, alguna represalia, y que ahí decidamos prácticamente por unanimidad quitar el estatuto. Creo que eso es una propuesta que es un llamado de atención, así como yo escucho al magisterio que ellos salen y dicen nuestros paros salen y no se detienen. Yo creo que es un compromiso que tengo con el pueblo hondureño, pero lógicamente ante una posición en la cual estoy escuchando apertura, yo lo felicito porque no están actuando como otros dirigentes magisteriales que siento desde mi perspectiva que lo único que buscan es el caos. Claro que yo estoy dispuesto a que nos podamos sentar sin olvidar que Honduras tiene que hacer cambios importantes. Y yo le digo, vamos a hacerle un llamado muy fuerte a nuestro secretario de Educación, porque también él ha demostrado inoperancia en este tiempo que tiene. No es posible que es una persona que conozca del tema de educación y que no pueda darnos hasta este momento una ley general de educación, que no pueda darnos la solución. Y yo estoy dispuesto en el Congreso Nacional para presentar una interpelación para que se presente el ministro de Educación y nos dé una respuesta y una salida, porque debería de salir del ministro de Educación la salida en el tema de educación, y porque nunca nosotros vemos una respuesta y una acción. Por eso que me he visto en la obligación, quizás, de pelear con hermanos hondureños, que no es lo que yo busco, pero entiendo que si no tenemos un pacto social no podemos hacer nada. Pero yo le reitero, de no tener nosotros un pacto, de no tener la oportunidad de que nuestros jóvenes y nuestros niños tengan educación, yo me mantengo con mi posición para buscar una derogación del estatuto. Si nosotros lo llegamos y lo logramos, pues sería algo que todo Honduras aplaudiría, y que lógicamente el sector magisterial, que es muy reconocido por todo el pueblo hondureño, también se llevaría un gran cariño del pueblo hondureño, porque ellos están deponiendo alguna otra posición que puedan tener de confrontación para que Honduras la unamos, y estoy muy claro que Honduras está dividida. Bueno, de hecho, derogado, no sé si ya está, porque ya apareció en la Gaceta, Martín Suazo, una derogación del estatuto del docente. Así es, lamentablemente en el Congreso Nacional de la República dejaron en suspenso el estatuto del docente hondureño. Creemos nosotros, y hemos estado solicitando al señor presidente, al señor Juan Orlando Hernández, que haga una rectificación con todo el pleno del Congreso sobre ese artículo, pero aún no se ha hecho. Se nos decía que era un error de dedo, creemos nosotros que fue un errorazo de muchos dedos, porque tiene un texto bastante largo que lacera los beneficios del Magisterio Nacional. Y entonces creemos que en tanta situación que está dando, lo más importante sería que el diputado Barahona se llevara un reto a cumplir en el Congreso Nacional de la República, que entablemos un diálogo, pero un diálogo sincero, que no se convierta en un monólogo, un diálogo donde haya apertura, donde ambos busquemos soluciones, magisterio y gobierno, busquemos una alternativa de solución, porque nosotros como docentes estamos dispuestos a mejorar y a transformar la calidad educativa de este país, pero para ello necesitamos que haya legislaciones que beneficien ese sistema educativo, y no que desde el Congreso mismo se provoque el caos, porque muchas veces desde el mismo Congreso los diputados abren centros educativos, centros básicos, y mandan a sus activistas políticos sin tener una estructura presupuestaria. Y después, ¿qué hace el magisterio? Salir a las calles a reclamar su salario. Entonces, creemos nosotros que si existiera un diálogo sincero, donde todos actuemos en beneficio de nuestra patria, no en beneficio personal de alguien, creo que de esa manera nosotros transformaríamos Honduras, y no habrían maestros en las calles si hubiese un cumplimiento estricto al estatuto del docente, porque hay una confusión. El estatuto del docente no solamente es el salario de los maestros, también hay responsabilidades de los educadores, y por lo tanto debe haber leyes a favor de que si el maestro es quien falla, que los maestros también sean sancionados, pero cuando sea el gobierno el que esté quedando una irresponsabilidad ante los educadores, que también haya responsabilidades jurídicas ante el gobierno de la República. Consideramos que de esa manera es como nosotros podemos sacar adelante la educación de este país, colaborando todos, porque en este momento de crisis nacional, de una crisis social, una crisis económica, creemos que todos los hondureños debemos de dar un granito de arena para contribuir inclusive con el mismo plan de nación que tiene el gobierno de la República. Creo que de esa manera vamos a tener una nueva Honduras a 15, 20 años, con un plan a largo plazo, que no sean planes tampoco gubernamentales, que dentro de 4 años venga otro gobierno y venga a cambiarlo, que sean planes estatales con una visión a 20, 25 años. Que sea usted el canal. ¿Acepta usted este reto? Claro, con todo gusto acepto este reto, y más bien me siento complacido, no le diré sorprendido, pero pensé que la posición del sector magisterial iba a ser una posición diferente, de seguir confrontándonos, y
considero que han tenido una posición de verdaderos héroes de Honduras. Eso es lo que nosotros necesitamos. Creo que usted, mi persona, el presidente Lobo, hemos sido productos de buenos docentes que nos han dado la calidad de educación para estar en los lugares en los que estamos, que son lugares de honra. Por lo tanto, yo me comprometo para que podamos trabajar de cerca, pero le digo, las acciones, el ministro de Educación tiene que explicarnos al Congreso Nacional cómo es posible que nosotros seguimos con un descontrol administrativo, con un descontrol financiero, que no se sabe quiénes tienen las plazas, quiénes dan clases, quiénes no dan clases. Siento que si no ordenamos nuestra casa difícilmente vamos a conseguir ese pacto, pero yo estoy de acuerdo, me voy a reunir en el Congreso Nacional con la Comisión de Educación, porque independientemente de la propuesta que yo hice, qué mejor sería para Honduras que le regaláramos a los niños y a las niñas de este país, que nos hemos puesto de acuerdo, porque yo presenté algo en el Congreso y quiero decírselo en pocas palabras, que se declare punible todo acto que atente contra la educación. ¿Por qué? Porque aquellos padres de familia que manden a sus hijos a vender en vez de andar en la escuela, que puedan ser sancionados, que aquellos sectores del gobierno o el mismo gobierno que no haga los traslados para los pagos, que sea sancionado, y también los maestros que no den las clases, que sean sancionados. De esta forma nosotros vamos a proteger ese derecho y garantía constitucional a la educación. Si no es así, Benedict, difícilmente nosotros, aunque nos sentemos, vamos a darle verdaderamente fuerza al tema educativo, y hay que entender algo, este país no va a salir adelante sin educación. Ya lo logró Taiwán, hace 50 años era más pobre que Honduras, era un país en miseria, y en 50 años lograron salir adelante. ¿Y en base a qué? En base a la educación. Tenemos todo en Honduras. Si solucionamos el tema de educación, y yo le tomo la palabra a estos dirigentes magisteriales que los respeto y los admiro, vamos a darle una oportunidad de vivir a todos los hondureños que nos están viendo en este momento. Bien. Sí, señor. Quiero aprovechar que el señor diputado manifiesta una interpelación para el ministro de Educación. Queremos solicitarle a la Cámara Legislativa la presencia de nuestros dirigentes para poder señalar los problemas del sistema educativo, pero también propuestas a soluciones, porque solamente tener una parte de lo que es la autoridad en educación y no escuchar la otra parte que aqueja los problemas en el sistema y la mala administración, entonces no nos va a conducir a los espacios para que toda la Cámara Legislativa pueda tener conocimiento y entonces empezar a caminar en una agenda buscando soluciones. ¿Y cuál es el problema en educación? Bueno, de los principales problemas en educación siempre son falta de presupuesto, falta de... Bueno, inclusive ustedes van a preguntar a la Secretaría de Educación, no saben ni cuántos son los docentes que están laborando en el país. Entonces vemos nosotros que no hay un verdadero sistema educativo administrado en su totalidad. Se carece de mucha logística, se carece de muchas situaciones de concentración administrativa. Creemos nosotros que hay que mejorar todo esto, y gracias a que el diputado Barahona pues está escuchándonos en esta ocasión, y que nos gustaría que muchos diputados tuvieran la caballerosidad de él, la generosidad de él y la altura para poder discutir estos temas educativos. Creemos nosotros que no estuviéramos en problemas, quizás ya todo esto estuviera solucionado. Si la Comisión de Educación nos permite reunirnos a la dirigencia ministerial, nosotros con mucho gusto vamos a estar ahí para plantear y dar alternativas de solución, no solamente provocar reacciones, sino que llevar también, estas son las alternativas de solución que pueden salvar la educación de este país, porque en realidad la terminología de calidad de educación, medirla con 100 días de clases, ese es un grave error. La calidad educativa se mide mediante la calidad de ciudadano que entregamos a nuestro país, y debemos de crear un sistema educativo donde tengamos hondureños aptos a la productividad, que generen ingresos al país y no que provoque más bien más delincuencia. Bien, sí, porque yo he escuchado y escuché en su momento que la solución al problema educativo era el estatuto del docente. Ahora no es ese el problema. ¿Qué pasa? Es que el estatuto del docente solo se ha visto por la parte salarial, por lo que es la incremento año a año de los salarios que son normales en una clase trabajadora, pero el estatuto del docente mantiene, por ejemplo, los requisitos para ingresar al sistema. ¿Qué instancias lo van a seleccionar y cómo lo van a seleccionar? En el anteproyecto o el decreto publicado el 28 de diciembre del año pasado, que es la ley de presupuesto, le da la potestad al ministro cuando eso ha sido concentrado en las direcciones departamentales. En ese sentido, entonces, ha habido como quien dice, un engaño de parte de las autoridades para que los diputados lo puedan aprobar. El estatuto también establece un sistema de evaluación de desempeño docente. Si lo aplicamos en función de la participación para que no sea inquisidor, el estatuto se fortalece como una ley que puede y tiene abarcativamente toda la protección del sistema educativo a través para los docentes y para nuestros estudiantes en todo el sistema educativo.
Franklin Padilla, fiscal del Colprosuma, Luis Martín Suazo, es secretario del Exterior también del Colprosuma, y el diputado Mario Barahona. Muchísimas gracias por su comparecencia aquí, poder debatir sobre este tema. ¿Hay un compromiso, hay un reto? ¿Usted lo asume? Asumimos al 100% este reto. Y cómo no asumirlo con una posición de altura que ellos tienen para el diálogo. Considero que solamente a través del diálogo vamos a componer este país, Benedict. Evangelina, Juan Carlos.